Bien, hermanos, hoy día 26 de noviembre, por la gracia del Señor, vamos a continuar con la predicación al respecto del día de la expiación. El día de hoy vamos a ver la segunda parte de esta fiesta, el gran día de la expiación que se celebraba en el Antiguo Testamento por la nación teocrática de Israel. Se celebraba el día 10 del mes séptimo, el mes de Tishrei. Y hermanos, era el día 10º del mes séptimo. El día primero era el día de las trompetas, ¿recuerda? El inicio del mes Tishrei era el día de las trompetas, la fiesta de las trompetas, y el día 10 se conmemoraba ciertamente, el día primero se convocaba a la gente, se llamaba a la gente tenía que estar afligiéndose, tenía que conmemorar lo que había pasado en el Sinaí, se acercaba este día, y el día 10º, el gran día, el Yom Kippur, el día de la expiación. Vamos a ir, hermanos, al libro de Levítico 23, ciertamente durante la predicación vamos a ir luego a Levítico 16, pero quiero ir primeramente a Levítico 23, versículos 26 y 27 nada más. Dice la palabra del Señor: También habló Jehová a Moisés diciendo: A los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Hermanos, y de ahí continúa hasta el versículo 32 al respecto del relato del día de la expiación. Y como veíamos, hermanos, tengamos presente lo que nuestro Señor Jesucristo dijo ahí en el Nuevo Testamento, hermanos: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y cuando nosotros vamos, hermanos, al Antiguo Testamento a leer los libros de Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, los libros poéticos también, ciertamente, los libros históricos, a los profetas, hermanos, todos y cada uno de ellos dan testimonio de Cristo, de su persona y de su obra. Así de maravilloso, hermanos. Tenemos que buscar a Cristo cuando vamos a aquellos pasajes del Antiguo Testamento. Tenemos que escudriñar las Escrituras. Y el Señor le dice a estos judíos: escudriñad ustedes las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Pero ellos, hermanos, no conocían a Dios conforme a ciencia. Pero nuestro Señor dice: ellas dan testimonio de mí. Y este pasaje, Levítico 23, que hemos leído, hermanos, estamos demostrando a la luz de las Escrituras que daban o no daban testimonio de Cristo. Que por supuesto daban testimonio de Cristo. No solamente estos pasajes, sino las fiestas anteriores, ¿verdad? Las que vimos, el Pentecostés, la fiesta de las primicias, la fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura. Todos y cada uno de ellos daban testimonio de Cristo, su persona y su obra, y la situación del hombre sin Cristo. Por eso se necesitaban sacrificios, hermanos, que tipificaban a la obra preciosa del Señor Jesucristo, a su único sacrificio. Hermanos, hemos abordado ciertamente Levítico 23, leímos la semana pasada todos los versículos y notábamos dos cosas importantes: que 3 veces se repetía la palabra afligiréis, ¿verdad? Levítico 23, versículo 27 decía: afligiréis vuestras almas. Versículo 29, el que no se afligía sería cortado del pueblo. Versículo 32, afligiréis vuestras almas. Y por tanto, hermanos, esto nos lleva a entender, a conocer que la gente tenía que ir en arrepentimiento, confesando sus pecados, reconociendo su pecado delante de un Dios santísimo, porque en este día era el único día del año en el cual el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo para hacer expiación. Y los judíos sabían esto, hermanos. Por eso iban adoloridos, iban quebrantados, o tenían que ir quebrantados por su pecado, pero también para buscar ¿a quién? La salvación, que estaba tipificada en esos animales degollados, en la sangre que había por un lado y por otro lado. Hermanos, pero también en estos versículos que leímos del 26 al 32, decían, y en 5 partes: ningún trabajo haréis. Cualquier persona que hiciera trabajo alguno será destruido. Versículo 31, ningún trabajo haréis. Versículo 32, día de reposo será a vosotros. Parte final de ese versículo: guardaréis vuestro reposo. Y hermanos, ¿por qué? O sea, la gente tenía que estar, hermano, ¿cómo? En reposo. No tenían que trabajar, se estaban convocados. ¿Para qué?
Para dedicarse a qué? A buscar el arrepentimiento y la salvación que es en Cristo Jesús. Sí, hermanos. Y no solamente eso, sino que ese día había solamente uno que trabajaba, el sumo sacerdote. Y ese día, en la cruz del Calvario, como hemos leído ahora, Juan 19, ¿quién fue el único que buscó y logró expiación por nosotros? Cristo, el único. Qué precioso, hermanos. O alguien le ayudó a él cuando él dijo, Elí, Elí, lama sabactani. Él solo, hermanos, ahí en la cruz del Calvario, siendo vituperado por la gente, siendo odiado por las personas, por los mismos judíos ahí, por los sacerdotes, fariseos, por todo el ser humano. Pero él estaba ahí cargando los pecados, en definitiva, de todos nosotros, de cada uno de los creyentes, de todos los tiempos, hasta la segunda venida, desde la caída hasta la segunda venida. Cristo ahí estaba pagando, redimiendo, comprando con su sangre, hermanos, con su vida misma, entregando su vida, estaba comprándonos, hermanos, recibiendo la ira de su Padre, como dice Isaías 53. Y estas personas, hermanos, tenían que ir afligidos buscando ese perdón, buscando esa reconciliación con Dios. El sacerdote hacía muchas cosas ahí. Vimos la semana pasada, hermanos, cómo el sacerdote primeramente, vimos ahí, y nos vamos a Levítico 16, hermanos. Rápidamente voy a avanzar para ir a lo que nos compete el día de hoy. Dice ahí, el versículo 3 del capítulo 16, Levítico 16. Estamos en Levítico 16, por favor. Con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Hermanos, estaba llevando el becerro para expiación de los pecados de él y de los otros sacerdotes, hijos suyos. Hermanos, y cuando en los siguientes años moría Aarón y el siguiente sumo sacerdote iba, también tenía que llevar un becerro para expiación de él y de los suyos, los otros sacerdotes. ¿Y hermanos? Para expiación. Y tenía que llevar también un carnero para holocausto. Pero hermanos, vimos la semana pasada solamente lo que Aarón hizo con el becerro. ¿Cómo tenía que ir? 16:4. Se vestirá la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino y se ceñirá el cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Primero tenía que purificarse ritualmente lavándose con agua. ¿No, hermanos? ¿Recuerdan? El agua en sí mismo no le limpiaba ningún pecado, ¿verdad? Pero era un rito, era un ritual, que eso significaba que tenía que ser limpiado, ¿verdad? ¿En qué? En la sangre de Cristo. Ser limpiado, hermanos, por medio del lavamiento, de la regeneración, por medio del Espíritu Santo. Tenía que ser limpiado este hombre. Pero hermanos, también vimos que este hombre, como hemos leído hace un momento, no tenía que ir con sus vestiduras preciosas, primorosas, ¿o sí? No, tenía que ir con su diadema aquí en la mitra que decía Santidad de Jehová. No, tenía que ir con su efod. No, con su manto azul. No, tenía que ir con su pectoral. No, con las piedras de onyx en los umbrales. No. ¿Por qué, hermanos? Porque tenía que ir humillado, porque estaba yendo a clamar perdón por sus pecados. Y se humilló por tanto, y de esa manera se vistió con estas vestiduras que dice el versículo 4. En el versículo 11, hermanos, nos dice a detalle, o con cierto detalle al respecto de lo que él hacía. Y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Ahí está, tenía que degollar. No bastaba con que llegue el becerrito y ya está ahí, lo ponía ahí. ¿Podía ponerle su mano sobre su cabeza y ahí quedaba? No, tenía que degollarlo, tenía que morir, y así Cristo tenía que derramar su vida. Hermanos, así Cristo tenía que morir. No bastaba que era el ser precioso, divino, hombre perfecto, sin pecado. No, no bastaba. Tenía que morir, porque estaba cargando los pecados de todo su pueblo, y la paga del pecado es muerte. Tenía que morir, y así este animalito, este becerro, tenía que ser degollado y toda su sangre derramada. Hermanos, sí, así tenía que ser, hermanos. Entonces, si nos vamos, hermanos, a Levítico 4, pero bueno, podemos ir. Versículo 4 de Levítico 4. ¿Qué hacían con el becerro?
pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. Antes de degollarlo, hermano, ¿qué tenía que hacer? Poner su mano sobre la cabeza del becerro. Imagínense, hermano, ponían su mano el sumo sacerdote sobre la cabeza del animalito, el becerro, ¿verdad? El toro, el becerro, lo presionaba y diciendo, primeramente, ¿qué tenía que reconocer el sumo sacerdote? Yo soy pecador. Por algo traigo a este animal en sacrificio. Yo soy pecador. Y por tanto, el antitipo, la realidad de este animalito, alguien tiene que morir por mí. La simiente de la mujer tiene que morir por mí. Entonces, ¿qué hacía? No solamente reconocía su pecado, sino también decía, yo merezco la suerte de este animalito. Él tiene que morir. Yo debería morir. Pero también él tenía que decir, reconozco que mis pecados pueden ser transferidos simbólicamente a este animal. Como diciendo, mis pecados pueden ser transferidos al verdadero, al antitipo de ese animal, es decir, a la simiente de la mujer, al Mesías. ¿Entienden, hermanos? Entonces él tenía que tener esta convicción de que merecía la condenación, la convicción de la necesidad del sacrificio de él, la confesión de pecados, la aceptación del animal como sacrificio, ¿verdad? Tenía que aceptar eso, porque era ese becerro, no era otro animal, era ese becerro. Así como que no, tenía que aceptar que alguien tenía que morir por él. Y hermanos, lo mismo que hacía Abel, por ejemplo. Abel tenía en mente cuando ofrecía el sacrificio, alguien va a morir por mí. Y ofrecía el animal en holocausto. Lo mismo, hermanos. Lo mismo que hacían los padres, Abraham, Isaac, Jacob. Lo mismo. Igual nosotros, hermanos, ahora ¿en quién creemos? En aquel que ya murió por nosotros. Y hermanos, entonces, pero también, hermanos, cuando ponían su mano encima del animal, ¿qué simbolizaba esto? La transferencia de mis pecados hacia este animal. Transferencia simbólica. Así como nosotros creemos en Cristo, creemos que Él se llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario. ¿Entendemos, hermanos, ellos? Luego, ¿qué hacía? Le daba la muerte al animal, hermano. Sus pecados eran remitidos. ¿Los pecados de quién hasta este momento? Del sacerdote y de los suyos. Hasta ahí, hermanos, ¿estamos? Porque ese becerro era para la expiación del sacerdote y de los suyos. Entonces, hermanos, ¿por qué tenía que hacerlo el sumo sacerdote? ¿Qué nos enseñaba eso, hermanos? Que nosotros no podemos alcanzar reconciliación con Dios, no podemos tener comunión con Dios, no podemos acercarnos con Dios, delante de Dios en nosotros mismos. Necesitamos un intermediario, un mediador, el mediador entre Dios y los hombres. ¿Ahí quién era el mediador? El sumo sacerdote. ¿Quién es nuestro mediador? ¿Quién es el único mediador que puede llevarnos al Padre? El gran sumo sacerdote Jesucristo. No hay otro. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así dicen las Escrituras. Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y porque nadie viene al Padre si no es a través de Él. Eso dijo el Señor Jesucristo. Así que ningún ser humano puede acercarse delante de Dios si no es a través de Cristo. Nada de Buda, nada de Alá, nada de, no sé, lo que sea. El cura, no. El papa, no. El pastor de la iglesia, no. Mi papá, mi mamá, no. Un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y a ese tienes que tener como tu mediador. Entonces así, este sumo sacerdote tipificaba al gran sumo sacerdote. Era un tipo, una sombra. Hermanos, porque Dios no tiene trato con el hombre, sino es a través de Cristo. Y así, hermanos, este sumo sacerdote degollaba. ¿Qué hacía con el animal? Tengo que avanzar más rápido porque hoy día tenemos que ir al siguiente punto. Entraba al lugar santísimo. Ahí nos vamos a Levítico 16. Hermanos, ¿cómo tenía que ir? ¿Sin ningún problema? ¿Pasando el segundo velo? No. Tenía que tomar un incensario. La figura que les mostré hace un momento. Un incensario lleno de brasas. ¿De dónde? Del altar del holocausto. Entraba, pasaba el primer velo, el lugar santo, ustedes tienen sus figuras ahí. Pasaba el segundo velo, el lugar santísimo, ponía el incensario, ponía el incienso que había llevado en sus dos puños. El incienso se elevaba, el perfume, representa las oraciones, las mediaciones de Cristo. Y ahí, hermanos, no sería fulminado delante de un Dios cuya gloria aparecía ¿dónde? Sobre él, propiciatorio. ¿Qué hacía con la sangre el sumo sacerdote, hermanos? Versículo 14, Levítico 16. Tomará luego de la sangre del becerro, la rociará con su dedo hacia el propiciatorio del lado oriental, hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Hermanos, porque Dios es justo, Dios es santísimo, hermanos.
Aparecía la gloria de Dios. Miraba el propiciatorio, esa plancha de 2 codos y medio por 1 codo y medio de oro puro. Ahí estaban las dos figuras, ¿verdad? Los dos querubines mirando al propiciatorio. Aparecía la gloria de Dios. Miraba detrás del propiciatorio, debajo aquí estaba las tablas de la ley. ¿Cómo, hermanos? Quebrantada por el ser humano. El arca del pacto que tipificaba a Cristo, su humanidad, su divinidad. ¿Cómo puede morar el hombre en ese lugar santísimo? Se ha quebrantado el pacto, la ley, los mandamientos de Dios. ¿Cómo podemos morar ahí? Dios miraba la sangre vertida por el sumo sacerdote sobre el propiciatorio y su ira era aplacada. Era propiciado Dios, hermano. Dios está irado con el ser humano, con el impío, todos los días. Y es por ello, hermano, que cuando esa persona muere sin Cristo, se va al infierno en condenación eterna. Porque Dios es santo, es justo, no puede dar por inocente al culpable. Mas la sangre de Cristo es la que, hermano, expía verdaderamente nuestros pecados. Y es la sangre de Cristo la que verdaderamente propicia a Dios y aplaca la ira de Dios. Y por tanto nosotros podemos estar escondidos y nuestras vidas pueden estar escondidas con Cristo y habitar en el lugar santísimo. Ahora, ¿esto dónde? En el cielo. Por eso nosotros vamos a poder estar en el cielo, donde habita Dios en la eternidad, hermanos, puro, tan puro, es tan santo, es infinitamente santo. ¿Cómo podemos estar ahí? Por el sacrificio de Cristo, hermanos, hecho una vez y para siempre. Entonces, hermanos, esto hacía el sumo sacerdote. Y luego, hermanos, ahora vamos a ir a los siguientes versículos. El que hacía después de ello tenía que salir. ¿A dónde? Nuevamente, al altar del holocausto, al atrio. ¿Para qué? Aquí está. Nos vamos de frente al versículo 5. Levítico 16, versículo 5. Porque a estos animales, hermanos, lo habíamos dejado pendiente porque el sacerdote todavía no había hecho nada con estos animales. ¿Qué dice el 5? De la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Ya había degollado antes ¿a qué? Al becerro, para expiar los pecados de él y de los suyos. Ahora va a por uno de los machos cabríos, para poder también degollarlo, hermanos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué ahora va a hacer el sumo sacerdote? Dice Levítico 16, versículo 7. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Dónde están presentados por el sumo sacerdote a Dios? Delante de Jehová. ¿Dónde? En la puerta del tabernáculo de reunión, cerca al altar del holocausto. Ahí están los 2 machos cabríos. Imagínense, niños, los 2 animalitos, los 2 machos cabríos ahí, ¿verdad? Los machos de las cabras, 2 machos cabríos ahí, sin defecto, puros, porque también tipificaban ¿a quién? A Cristo, que es sin defecto, porque eran tipos, eran sombras. Ahí están los 2 machos, que ¿lo ven, hermanos? Niños, ¿lo ven? Ahí están los 2 machos cabríos. ¿Qué va a hacer? Los presenta delante de Dios. Versículo 8, 16. Y echará suertes a Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Hermanos, se echa suertes por cada uno de los animalitos. 16, versículo 9. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová. ¿Y qué decía con ese animalito? Lo ofrecerá en expiación. Este macho cabrío, hermanos, ¿de dónde lo sacaban? ¿Del sacerdote? No. De la tesorería pública de Israel llevaban este animalito. Este animalito era el que iba a expiar los pecados de todo el pueblo. Y tenían que sacarlo de la tesorería pública. Tenían que elegir el mejor animalito, el que no tenía defectos, el que era sin mancha, el que no tenía ninguna patita quebrada, el que no tenía ninguna deformidad. El pueblo tenía que escoger y lo llevaban ahí delante para que haga expiación por el pecado, hermano. Hermanos, le echaban suerte, dice la palabra. La suerte, hermanos, dice la palabra, que es el libro de Proverbios, versículo 16,
capítulo 16, versículo 33, la suerte es hecha en el regazo, más de Jehová es la decisión de ella. Hermanos, finalmente, ¿quién decidía tal animal es para ser degollado y el otro, macho cabrío, para ser enviado? Dios, finalmente. Y así, hermanos, Cristo, y quiero que presten atención, así Cristo fue, hermanos, designado por Dios desde antes de la fundación del mundo. En aquel pacto de redención, las tres personas de la Trinidad determinaron que Cristo iba a venir a este lugar, a esta tierra, a su creación, para poder redimir un pueblo. Dios lo determinó. Fue la voluntad del Padre también, la voluntad del Hijo también. Isaías 42, hermanos, un preciosísimo pasaje que lo estudiamos alguna vez cuando estudiamos al respecto del pacto. Hermano, dice la palabra, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. ¿A quién escogió Dios? ¿A quién lo puso como su siervo? A su Hijo, el Hijo de Dios, el Verbo de Dios que se encarnó. Dice Dios, he aquí mi siervo, yo le sostendré. Dios estaba comprometiendo a sostenerlo en esta tierra para que haga su obra. Sí, hermanos, mi escogido, dice el Padre. Cristo fue su escogido como profeta, sacerdote y rey, hermanos, para lograr nuestra salvación completa. ¿Qué más dice? En quien mi alma tiene contentamiento, el único en el cual Dios se contenta en su Hijo. Por eso, cuando en el bautismo del Señor Jesús se oyó una voz del cielo que dijo el Padre, este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Este es mi Hijo amado, hermano, en quien Él se contenta. Aquí está, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre Él mi espíritu. Hermanos, cuando el Señor Jesús, en Lucas, capítulo 4, su primera predicación, su ministerio público, recuerdan cuando abre el libro del profeta Isaías y que dice, el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y continúa. Hermanos, el Espíritu Santo descendió sobre Cristo. ¿Cuándo? En su bautismo. He puesto sobre él mi espíritu, dice Isaías 52. Él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Hermanos, imagínense ahí un pábilo que está humeando. ¿Ustedes qué dicen? Ya se apagó, ¿verdad? Ya se apagó, ¿no? Un pábilo que está humeando y dice, ya se apagó, ya fue ya. Tenemos que volver a aprender. Hermanos, nosotros estamos ahí. Nosotros somos esos. Pero dice, hermanos, ni apagará el pábilo que humeare. Estaremos perdidos sin él, como ese pábilo que ya está próximo a apagarse. ¿No? Hermanos, por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia. Gracias a su obra en la cruz del Calvario nosotros tenemos justicia, hermanos. Nosotros somos declarados justos. Y también Él va a establecer en su segunda venida justicia completa, hermanos. Porque Él va a juzgar a todo ser humano. Por eso dice el Padre, no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia. Dios estaba entrando en pacto con el Hijo. Esto es algo que habla Isaías en Isaías 42. Pero hermanos, esto obedece a algo que sucedió en la eternidad pasada, algo que dice el Padre. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Miren el 6, Isaías 42. Yo Jehová te he llamado en justicia. Dios le dice a su Hijo, yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Su Padre en todo su ministerio al Hijo lo sostuvo, hermanos. Claro, lo sostuvo. Sí, hermano, no lo dejó solo. Es más, desde el vientre, ¿verdad? ¿Quién le avisó ahí a José para que se vaya a Egipto? ¿Quién lo sostuvo? ¿Quién preservó la vida del Hijo? El Padre, por medio de su emisario, el ángel. Claro, hermanos, por supuesto. Esto en su providencia, en todo.
ahí el Señor Jesucristo lo estaba sosteniendo por la mano. Te guardaré, y miren, te pondré por pacto al pueblo. ¿Este pacto de cuándo es? Este pacto de redención en la eternidad pasada, entre las tres personas de la Trinidad. Así como ese macho cabrío, ¿verdad? Echaban suerte, y uno era para degollarlo. Dios lo determinó en la eternidad pasada. Cristo lo puso a su escogido, su siervo, hermanos. Yo te guardaré, te pondré por pacto al pueblo, hermanos. Qué tremendo el pacto de gracia, hermanos, que fluye del pacto de redención. Si estamos en aquel pacto de gracia, hermanos, ya Él hizo la obra. El pacto de redención para Cristo fue un pacto de obras. Él tenía que morir, Él tenía que hacer. Nosotros no tenemos que hacer nada. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y eso no es de nosotros, hermanos. Es un don de Dios. Si estamos en Cristo, pertenecemos a ese pacto, hermanos. Ese pacto de gracia es por gracia, no es por obras. Y por tanto, hermanos, tenemos la salvación asegurada, el perdón de pecados por medio de ese pacto. Y dice aquí, yo te sostendré por la mano, te guardaré, te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Nuestro Señor Jesucristo, aquí en la tierra hemos leído en Juan, yo soy la luz del mundo, ¿verdad? Ahí está, luz de las naciones. Porque el mundo está en tinieblas. Hermano, ¿cómo hemos estado antes de que el Señor nos convirtiera? En tinieblas espirituales, amando el mundo, amando nuestros deseos, amando nuestra concupiscencia, haciendo los deseos de nuestra carne. Pero hermanos, Dios nos iluminó a Cristo en nuestros corazones. Pero mira aquí, 7, para que abra los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Y esto es lo que el Señor toma cuando viene aquí y habla el libro del profeta Isaías en Lucas 4. Pero ¿qué dice el Señor? Jesucristo vino rebelde. Isaías 50, versículo 4. Jehová el Señor me dio lengua de sabio. Yo voy a preguntar, ¿ustedes creen que aquí era Isaías que estaba diciendo de sí mismo, Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras alcanzado? Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los labios. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. ¿Isaías está hablando de sí mismo? No, hermanos, es Cristo a través de este profeta que dice, versículo 6, di mi cuerpo a los heridores. Es lo que leímos, hermanos. Cristo es respondiendo al Padre, entrando en pacto con el Padre. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. El cumplimiento lo vemos en el Evangelio. No escondí mi rostro de injurias y disputos. Le escupieron, hermanos. ¿Recuerdan que leímos la semana pasada? Porque Jehová el Señor me ayudará. Cristo confiado, el Mesías confiado en su Padre. Por tanto, no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Por eso Cristo, hermano, valientemente fue a la cruz del Calvario, porque también como hombre confiaba en su Padre. Sí, qué precioso, ¿no? Cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. He aquí que Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? He aquí que todos ellos se envejecerán como ropa de vestir, serán comidos como por la polilla. Sí, hermanos, en la eternidad pasada, Dios designó a su Hijo, a su siervo, en quien su alma tiene contentamiento, hermanos, para hacer esta obra. Entró en pacto Cristo con el Espíritu Santo y con Dios Padre, las tres personas de la Trinidad. Y el Espíritu Santo lo sostuvo. Él hacía las obras por medio del Espíritu Santo. Es más, Él fue concebido por obra del Espíritu Santo. María fue concebida por obra del Espíritu Santo. Él expulsó a los demonios por el poder del Espíritu Santo. Él resucitó por el poder del Espíritu Santo. Las tres preciosas personas de la Santa Trinidad, hermanos, sosteniendo, hermanos, y cumpliendo la obra de Cristo en la tierra. Ese macho cabrío era un tipo nada más, escogido por el pueblo para que sea degollado, pero el antitipo, la realidad, es nuestro Cristo. ¿Estamos? Cristo, como dice Hechos 2:23, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Cristo fue entregado por el determinado consejo, ya estaba determinado por Dios en la eternidad.
No es que cuando Adán cayó, recién Dios dijo, a ver, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué haremos? ¿Cómo solucionamos el problema? No, desde la eternidad, hermanos, donde no había ni tiempo, no había ninguna criatura, Dios determinó, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ese consejo divino, hermanos, que Cristo fuera entregado por el hombre, como continúa el versículo. Sí, hermanos, y podemos ir a ver muchos pasajes más, pero nuestro Señor aquí en la tierra dijo en Juan 6, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y así, hermanos, vamos a regresar ahora a la escena. ¿Dónde estamos, hermanos? Ahí en la puerta, ¿verdad? Del atrio, cerca al altar del holocausto. Ahí están los dos machos cabríos. Se echó suerte, uno para Jehová y otro para Azazel. ¿Y qué se hacía con el macho cabrío que había echado suerte, cuya suerte cayó por Jehová? Aquí está, versículo 9 primeramente. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová y lo ofrecerán en expiación. ¿Qué tenían que hacer con este animalito? Versículo 15. Ahí nada más, la primera parte. Degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo. Hermanos, de igual manera como degolló al becerro para la expiación de él y su familia, ahora tenía que degollar el macho cabrío para expiación, para cubrir el pecado. ¿De quién? Del pueblo. Ahora él estando limpio, lavado en agua, ahora estando él sus pecados expiados, habiendo él entrado al lugar santísimo, salpicado la sangre en el propiciatorio, ahora sale limpio, simbólicamente limpio. ¿Y ahora qué hace? Degüella el macho cabrío, junta la sangre en un recipiente. Y hermanos, ciertamente tenía que poner la mano encima del macho cabrío antes, previamente. ¿En señal de qué, hermanos? En señal de, primero, si la gente había puesto este animalito era porque ellos reconocían primeramente que eran pecadores. Si no, no hubieran llevado un sacrificio, ¿verdad? Tenían que reconocer que eran pecadores. Segundo, tenían que reconocer que la suerte de ese animal les correspondía a ellos, es decir, la muerte. Y por eso lo traían, para que ellos no mueran, si no muere el animal. Y ellos, por tanto, también tenían que reconocer qué cosa, su pecado, y reconocer que ese animal era su sustituto, el que iba a llevar sus pecados. ¿Se dan cuenta, hermanos? En tipos estoy hablando, ¿me entienden? Porque la sangre de ese animalito no salva a nadie, ¿verdad? Bien lo dice Hebreos. Pero en tipo, simbológicamente hablando, en tipo, hermanos, tenía que ser así, y su mente tenía que estar así, en ellos. Así que, hermanos, el pueblo reconocía que se merecía la muerte, el pueblo tenía convicción de la necesidad de sacrificio, el pueblo fuera del tabernáculo, ¿cómo estarían? Orando, clamando, afligidos. Ojalá que el sumo sacerdote haga bien la obra, ojalá que no muera, porque si mueres, porque la expiación no se logró y no es perdonado nuestros pecados. Señor, perdona nuestros pecados, y así nosotros tenemos que ir siempre al Señor. Ellos estaban ahí estaban esperando, hermanos, el tiempo en que salga ya el sumo sacerdote después de terminar todo. Eso va a ser mucho después. Así, hermanos, entonces el pueblo tenía convicción de que sus pecados serían transferidos simbólicamente a ese macho cabrío. El sumo sacerdote traía el animal que representaba al pueblo, ponía la mano también en señal de transferencia de los pecados de ese animal. ¿En los pecados de quién? Del pueblo. El sumo sacerdote daba muerte al animal, porque la paga del pecado es muerte. La muerte del animal era simbólicamente, ¿qué, hermanos? Sustitutivas. En vez de que muera el pueblo, moría el animal. En vez de que el pueblo muera por su pecado, moría este animal, cargando los pecados del pueblo. Simbólicamente. Así, en vez de que muera el pueblo, Cristo tenía que morir. Para que el pueblo no muera eternamente. Para que su pueblo de Cristo, para que aquel escogido de Dios no perezca, tenía que haber sacrificio de Cristo. Mediar sangre, mediar muerte, hermanos. Así es. Qué tremendo, ¿no, hermanos? Qué tremendo. Entonces este animal era expiado, cubierto el pecado del pueblo.
habiendo ya muerto el animal. Dios mira la sangre, aplaca su ira en contra del pecador que se merece el castigo eterno. Y como decía, hermanos, esa sangre era solamente un tipo de la sangre de Cristo, del sacrificio de Cristo. Y hermanos, quiero llevarlos por un momento a Isaías 53:12. Y quédense en Isaías porque vamos a leer Isaías. Isaías 63:12 dice: por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Ahí, derramó su vida hasta la muerte. El macho cabrío derramó su sangre hasta que murió. Cristo derramó su vida hasta que murió. Ahí está el cumplimiento. Isaías 53:12. Cristo derramando su vida, entregando su vida para expiar nuestros pecados perversos, para expiar todos nuestros pecados, para cubrir todo nuestro mal, hermanos. Aún siendo creyentes, pecamos, hermanos. Cristo murió por estos pecados. Cuando no éramos creyentes, pecamos. Por esos pecados también Él murió. Y por los que pecaremos hasta antes que muramos, por esos pecados también. Y por aquellos que ni siquiera nos daremos cuenta y moriremos y teníamos mucho pecado, que ni siquiera nos dimos cuenta, pecados. También por esos pecados, hermanos, derramó su vida hasta la muerte. Ese es el precioso Cristo. Así que, hermanos, yo quiero que ustedes vean en el versículo, no vayan ahí porque ya estamos en Isaías 53, pero en el versículo 15 que hemos leído decía de Levítico 16, después degollará el macho de cabrío en expiación por el pecado del pueblo. Así como cuando Adán pecó, cuando Adán cayó, todos pecamos en él y todos nacemos con ese pecado imputado. O mejor dicho, nacemos en pecado. Pero así como Él era nuestra cabeza federal, o es la cabeza federal de la humanidad, así Cristo es una cabeza federal, es un representante, por tanto su sacrificio fue vicario. Este animalito, digamos que eran 1 millón de personas los que estaban afuera. ¿Cuántos animalitos se degollaban? Un macho cabrío. Porque Él representaba a toditos. Así Cristo, hermanos, murió en la cruz del Calvario por todos los suyos, por todo su pueblo de todos los tiempos, niños, adultos, grandes, viejos, por todos los que un día van a creer en Él ciertamente. Hermanos, sí, su sacrificio es vicario. O sea, Él murió por muchos, no por todo el mundo. Porque si Él hubiera muerto por todo el mundo, su sacrificio, entonces Dios no tendría por qué enviar a otras personas, al resto que no van a creer, al infierno. Sería injusto, ¿verdad? Yo espero que estas escrituras nos estén dando convicción de estas cosas. Isaías 53, hermanos, dice el versículo 4, ciertamente llevó Él, Cristo, ¿qué cosa? Nuestras enfermedades. Él por nuestras. O sea, Él por la enfermedad de muchos. ¿Ven ahí lo vicario de su sacrificio? Y sufrió, no dice sufrieron, dice sufrió nuestros dolores. El macho cabrío murió por muchos. Cristo, el antitipo, entregó su vida por muchos, por todos los creyentes de todos los tiempos. Y luego sigue diciendo, versículo 4, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. El macho cabrío fue degollado y murió. Cristo en la cruz del Calvario, hermanos, fue herido por su Padre. Como hemos leído hoy día, Juan 19, providencialmente, ¿verdad? A tal punto que nuestro Señor gritó, exclamó, Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sufrió nuestros dolores, ¿ve? Vicario, representante, hermanos, cabeza federal nuestra. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él, ¿ve? Herido fue por nuestras rebeliones, por muchos. Molido por nuestros pecados, muchos. Eres como un representante. En la cruz estaba representando a muchos. El castigo de nuestra paz fue sobre
¿Ellos o él? Él. ¿Ya ven, hermanos? Él murió por muchos. Él sufrió por muchos. Fue molido por muchos. Llevó nuestras enfermedades. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Uno a hacer tal vicio, el otro vicio, el otro tal pecado, el otro más orgulloso, el otro mentiroso, el otro borracho, el otro alcohólico, el otro lo que sea así, el otro fornicario, el otro adúltero, el otro vicioso de tal o cual cosa, el otro no sé, necio, mentiroso, tantas cosas. Cada uno se fue como una ovejita por su camino, mas Jehová cargó en él. Ahí está Cristo en uno. Ese macho cabrío era para todos. El antitipo, el Señor Jesucristo, Él cargó, el Padre cargó en Cristo, sin tener pecado Cristo. Jehová cargó en Él, en Cristo, el pecado de todos nosotros, todos los suyos, todos los escogidos por Él, antes de la fundación del mundo, todos los que Dios puso por pacto. Ahí, lo que leímos en Isaías, hermanos. Cristo, angustiado Él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció, no abrió su boca, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Y sus hijos, sus hermanos, los creyentes, ¿quién lo contará? ¿Son poquitos? Son millones de millones, dice Apocalipsis. Muchísimos, a lo largo de toda la era de la humanidad. Desde la caída hasta la segunda venida, muchísimos. ¿Quién la contará? Pero ¿qué significa también esto? Que hermanos, si alguien no le puede contar es porque su obra fue eficaz, eficiente. Logró, porque fue cortado de la tierra de los vivientes por la rebelión, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Con los ricos fue en su muerte. Hermanos, ¿no vimos el cumplimiento? Leímos ahí en Juan 19, ahí, a José de Arimatea, a Nicodemo, hermanos, ahí estaban. Aunque nunca hizo maldad, miren, hermanos, ni hubo engaño en su boca. Él no pecó nada, hermanos, pero ahí recibió la ira de su Padre por nuestros pecados. Nunca hizo maldad, nunca mintió, nunca engañó, siempre fue justo, siempre habló con la verdad, siempre fue sincero, siempre habló, dio la gloria a Dios, a su Padre. Hermanos, nunca se dio engaño en su boca, pero hermanos, tenía que morir por causa nuestra, por culpa nuestra. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, y lo vemos ahí en las 3 horas de tinieblas, siendo quebrantado por su Padre, y él diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Y cuando él ha puesto su vida en expiación por el pecado, expiación por el pecado, ese macho cabrío, ¿qué hacía, hermano? Expiación por el pecado del pueblo. Pero él es el cumplimiento Cristo. Él es el verdadero cumplimiento. Ahí dice el versículo 10, cuando haya puesto su vida, no la vida del macho cabrío, su vida en expiación por el pecado de todo el pueblo. ¿Qué cosa, hermanos? Después de eso, ¿qué cosa? Verá linaje. Sí, hermanos. Verá linaje. Verá, hermano, el fruto de la aflicción de su alma. Ahí estamos nosotros. Tú, hermano, estás ahí. Tú eres el fruto de su alma afligida por su Padre. Tú, ahí estás. Verá linaje. Vivirá por largos días, porque Él es Dios, está eternamente, ¿verdad? Ahí, está entronado. Él ascendió y está perfectamente hombre, perfectamente Dios por siempre, hermano. Vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Cuál era la voluntad? Lo vimos anteriormente, los pactos de redención. Tener todo su pueblo redimido y con Él en la eternidad, para que vean la gloria del Padre y la gloria del Hijo. Y vamos a ver, como dice Juan 17, vamos a ver la gloria del Hijo. Qué precioso, hermanos. A ese ser lo veremos con sus manos horadadas, ¿no, hermanos? Sí, así está. La marca, hermanos, lo que hizo por nosotros, así lo vamos a ver. Con los huecos ahí, hermanos. Sí, así lo vamos a ver. Dios y hombre perfecto, el que nos amó con gran amor, hermanos, a Él lo veremos.
Vivirá por largos días, la voluntad de Jehová será en su mano prosperada, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le haré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. ¿Por qué? Por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Ese animalito, el macho cabrío que ustedes lo están viendo aquí, hermanos, era un tipo. Derramaba su sangre hasta que moría, ¿sí? Cristo derramó su vida hasta que murió. Toda su vida, hermanos, su obediencia activa, su obediencia pasiva, todo, hermanos, cada rechazo del hombre, cada vituperio del hombre, cada burla del hombre, cada rechazo, confrontación de los fariseos, de los judíos, los que le dejaban, sus discípulos que le seguían y se daban media vuelta y se fueron. Todos ellos, hermanos. Pero en definitiva él estaba sufriendo ahí por causa nuestra, de nuestros pecados. Ahí está, hermanos. Qué tremendo. Ese es el cumplimiento. El animalito ahí moría, ¿verdad? Típicamente. Su sangre era un tipo de la sangre de Cristo. Su vida era un tipo de la vida de Cristo. El derramamiento de su sangre era un tipo del derramamiento de la vida de Cristo. Hermanos, hay mucho por hablar, pero el tiempo nos queda corto. Entonces, hermanos, ya se había expiado el pecado del pueblo. Ya el sumo sacerdote, ¿qué hace? Ahora se dispone a entrar, ¿dónde? Al lugar santísimo, como la anterior vez, que entró al lugar santísimo con la sangre del becerro. Ahora va a entrar al lugar santísimo, pero con la sangre de este animalito, del macho cabrío. ¿Y ahí para qué, hermanos? Escuchen bien. Para que nos muestre otra arista, porque ya la sangre había sido derramada, ¿sí? ¿Ya el animal había muerto? Sí. ¿Ya era un tipo de sacrificio de Cristo? Sí. ¿Se obtienen perdón de pecados por el sacrificio de Cristo? Sí. Pero estas cosas que se ven en símbolo, Levítico 16, Levítico 23, nos muestra muchas facetas de la obra preciosa de Cristo. Quiero que entiendan eso. Y entonces ahora el sumo sacerdote va a entrar al lugar santísimo. Es, hermanos, imagínense un diamante que ustedes de repente por internet habrán visto ahí en un video, ¿no? Que es precioso, ¿no? Brilla. Y tiene varias caras, ¿verdad? Y usted mira una cara y se maravilla. Da vuelta y se maravilla. Y otra vuelta y se maravilla. Así la obra de Cristo es de preciosa. ¿Entienden, hermanos? Y por eso esto nos va a mostrar algo de lo que vimos antes de la prédica. ¿Recuerdan cuando les dibujé aquí? Algo de eso vamos a ver aquí. Entonces, hermanos, versículo 15, Levítico 16, la última parte. Y llevará la sangre detrás del velo adentro. Y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Hermanos, entonces, hermanos, qué tremendo. Hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro. ¿Y qué hizo con la sangre del becerro? Hermanos, del versículo 12 al versículo 14, vamos a ver lo que hizo con la sangre del becerro. Ahí ustedes tienen, versículo 12, versículo 14. ¿Qué hacía? ¿Qué tenía que hacer? Tomar un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová y sus puños llenos de perfume aromático molido y lo llevará detrás del velo. ¿Ven? Lo mismo, ¿verdad? Está muriendo lo mismo, porque dice que hace lo mismo. Agarra el incensario, las brasas ¿de dónde? Del altar de bronce o del altar del holocausto, entra al lugar santísimo, lo pone ahí delante del propiciatorio, ¿verdad? Echa el incienso, perfume aromático, comienza a quemarse el incienso, sale el humo, y eso nos representa la intercesión de Cristo, y recién cubierto por eso el sumo sacerdote, ahora sí, delante de la presencia de Dios, dentro del lugar santísimo, aparece la gloria de Dios encima del propiciatorio. Muy bien. El sumo sacerdote no muere, no es fulminado, porque está mediando la intercesión de Cristo. Miren. Y ahora, ¿qué hace el sumo sacerdote? Dice ahí, le he leído, leímos hace un rato. Tomará luego de la sangre, perdón, ¿dónde está? A ver, el 14. Tomará luego de la sangre
en este caso ya no del becerro, sino del macho cabrío, y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental, hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Entonces ahora está el propiciatorio, imagínense el propiciatorio. ¿Qué hay encima del propiciatorio? Los dos querubines, mirándose uno a otro, con las alas extendidas, mirando el propiciatorio. La sangre es vertida, la gloria de Dios aparece sobre el propiciatorio. Dios mira, ¿qué había dentro? El arca del pacto. La ley quebrantada por el hombre. El altar que representa, hermanos. Madera de acacia, cubierto de oro por dentro y por fuera, que representa la humanidad y la divinidad de Cristo. ¿Cómo el hombre puede estar delante de Dios? ¿Cómo podemos estar nosotros delante de Dios, hermanos, sin no ser fulminados? Dios observa la sangre sobre el propiciatorio y su ira es aplacada. Primeramente nuestro pecado expiado, cubierto nuestro pecado por la sangre de Cristo y Dios propiciado, su ira aplacada, porque ya su ira derramó. ¿Sobre quién? Sobre su Hijo, Isaías 53. Y por tanto Dios ya no puede pagar a dos por esos pecados. Por eso nosotros ya no vamos a pagar por nuestro pecado, por la culpa de nuestro pecado, porque ya lo pagó Cristo. Ya no pueden haber dos, legalmente ya no pueden haber dos personas que paguen por lo mismo. ¿Entienden? Y por eso Cristo murió solamente por los suyos, porque si diríamos que Cristo murió por los que se van a perder, los han perdido, por ejemplo, Judas Iscariote, significa que Dios es injusto. ¿Por qué? Porque le hizo pagar a Cristo por el pecado de Judas y ahora Judas está en el infierno pagando por su pecado. Eso es injusto. ¿Se dan cuenta, hermanos? Por eso la expiación de Cristo es limitada. Limitada en el sentido que solamente expió los pecados de su pueblo, de todos los escogidos por él antes de la fundación del mundo, hermanos. Qué tremendo. El incensario, hermanos. Le voy a leer acá una cita corta de Kistemaker, Simón Kistemaker, el erudito, respecto a esto. Dice, escuchen, en el día de la expiación, el sumo sacerdote tenía que tomar un incensario lleno de brasa ardientes del altar que estaba ante el Señor y 2 puñados de incienso fragante finamente molido y llevarlos detrás del velo. ¿Qué velo? El segundo velo. ¿Ya? En ese día especial, una vez al año, el incensario se transformaba en una extensión del altar del incienso. Todos los días, ¿dónde estaba el altar del incienso? En el lugar santo. Muy bien. Pero ese día había un incensario dentro del lugar santísimo. Porque en el altar del incienso todos los días se echaba incienso, todos los días había humo, todos los días la intercesión de Cristo, que es continua, ¿verdad? Todos los días había intercesión, había el humo ahí. Pero esa sola vez había un incensario en el altar del incienso. Es como si fuera una extensión, como si fuera una extensión. Ese incensario, como si fuera una extensión del altar del incienso. ¿Me entienden, hermanos? Por eso bien dice este hombre, el incensario se transformaba en una extensión del altar del incienso. El humo del incienso tenía que ocultar la tapa de la expiación para que el sumo sacerdote no muriese. La función del altar no podía ser obstruida por una cortina que separara el lugar santísimo del lugar santo. Me detengo un momento. ¿Qué significa esto? ¿Qué pasaría si el sumo sacerdote solamente echaba el incienso en el arca del incienso, en el altar del incienso? ¿Dónde se iba a quedar todo ese humo? En el lugar santo. No iba a entrar al lugar santísimo. Por eso tenía que haber un incensario en el lugar santísimo. Eso es lo que está diciendo el hombre, el erudito Kistemaker. Por eso tenía que haber ese humo, porque él iba a entraba al lugar santísimo y sería fulminado si no hay mediación de Cristo, y por tanto tenía que haber ¿qué? El incensario y el humo, y ahora aparecía sobre el propiciatorio la gloria de Dios, y por tanto no era fulminado el sumo sacerdote. Y así, hermanos, nosotros podemos estar en el cielo. ¿Por qué? Por la mediación de Cristo. Grábense eso. No podemos estar en la presencia de Dios si no hay mediación de Cristo. Qué tremendo, qué precioso. Es así que el incensario entraba, dice,
momentáneamente detrás de la cortina como una extensión del altar del incienso. Fin de la cita. Hermano, hay otros comentarios más, pero estamos con el tiempo. Vamos a continuar, hermanos, continuamos. Todavía me quedan unos puntos. Entonces vamos a ir. Hermanos, nadie podía entrar. Y el sumo sacerdote entraba solamente una vez al año. Detrás del velo se manifestaba la gloria de Dios. Nadie podía entrar por causa de que Dios está irado con el impío, hermanos, con el pecador. Él es santísimo. Por tanto, él debía ser reconciliado con los suyos. Y así, hermanos, como dice Hebreos 5, este sumo sacerdote entraba. ¿Para quién? ¿Por quién estaba mediando? Por el pueblo. Entraba al lugar santísimo, como bien dice Hebreos 5. Todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. Y así, hermanos, Cristo se presentó en el cielo delante del Padre, porque la expiación es, como una vez les enseñé, objetiva. Él tenía que presentarse delante de Dios con su sacrificio. Así como este sumo sacerdote iba, ¿y qué hacía? ¿Sacaba la sangre afuera primero a mostrar a la gente? No. Agarraba la sangre y entraba al lugar santísimo, porque él tenía que buscar. El sumo sacerdote representaba a la gente, al pueblo, y tenía que entrar al lugar santísimo. ¿Para qué? Para presentarse a Dios, para presentar la sangre de la expiación. Y así Cristo se presenta delante de Dios con su sacrificio, con su sangre derramada, con su vida derramada, para decir al Padre: Padre, ya morí por los míos, consumado es. La obra está completa. Mi sacrificio es completo. El sumo sacerdote salió, ¿verdad? Iba a salir. ¿Por qué? ¿Por qué no fue fulminado? Porque esa expiación era correcta, era aceptable. Así Cristo, cuando ascendió, su muerte era completa, aceptada. Cuando resucita también es ratificado esto, hermanos. Entonces, hermanos, vamos a ver esta parte. Voy a avanzar un poco más rápido. 7 veces rocía la sangre sobre el propiciatorio. Ya les expliqué, Dios miraba la ley quebrantada por el hombre, la sangre era rociada sobre el propiciatorio, la sangre era típica del sacrificio de Cristo. Ahora Dios mira a Cristo y en Cristo mira a los suyos, pero les decía, ¿cómo puede habitar el pecador ahí en ese lugar santísimo? Por la mediación de Cristo. Dice aquí también el teólogo Berkhoff. Escuchen bien, esta cita es pequeña, una cita del teólogo Luis Berkhoff. Esta manipulación de la sangre simbolizaba la presentación del sacrificio a Dios que mora entre los querubines. Hermanos, toda la manipulación de la sangre, lo que hacía el sumo sacerdote ahí, simbolizaba ¿qué cosa? La presentación del sacrificio, en este caso el macho cabrío, a Dios, a Dios que mora entre los querubines, porque habían 2 querubines, ¿recuerdan ahí? Igual, Cristo, hermanos, cuando asciende a los cielos, se presenta delante del Padre. ¿Qué presenta? Su sacrificio delante de Dios, que mora entre los querubines y los ángeles de su poder. Dice el pastor Spurgeon, hermanos, esta cita las voy a citar. Esta sangre era llevada dentro del velo, y allí era rociada. La sangre de este macho cabrío era rociada sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio para hacer expiación. Voy a leerlo lento, escuchen. Así, oh Hijo de Dios, la sangre de tu Salvador ha hecho expiación dentro del velo. La ha tomado él mismo allá adentro. Sus propios méritos y sus propias agonías están ahora dentro del velo de la gloria, rociados delante del trono. Oh glorioso sacrificio. Así como sumo sacerdote, queríamos adorarte, porque por tu sola ofrenda tú has hecho expiación para siempre, así como este macho cabrío inmolado hacía la expiación una vez al año por los pecados de todo el pueblo. Fin de la cita. 7 veces se rociaba la sangre, hermanos. 7 veces este símbolo, este número, que es un número simbólico en la Biblia, nos indica ¿qué cosa? Perfección, plenitud, completo. Y así Cristo derramó su sangre, entregó su vida una sola vez y fue suficiente. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo
por los injustos. 1 Pedro 3:18. Hebreos 10:10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. ¿O es que Él va a venir de nuevo a morir? No, una sola vez. Porque si Él muriera una vez y después tendría que venir otra vez, significa que la primera vez no fue aceptable. Pero como sí fue aceptable porque su sacrificio fue perfecto, el hombre perfecto, Dios perfecto, una sola vez y suficiente. Consumado es, Juan 19:30. Así, hermanos, amigos, tenemos que ver esto. 7 veces sucio es nuestro pecado, 7 veces la sangre fue rociada. Por más pecador que eres, Cristo ya murió y su sangre fue rociada. Su sangre fue entregada y presentada al Padre. Hermanos, veamos esto. Amigos, veamos esto. Hebreos 9:12 dice, no por sangre de machos cabríos ni de becerros. ¿Qué estábamos viendo aquí? El macho cabrío. Y el becerro era para el sacerdote. Acá dice Hebreos 9:12, no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, Cristo entró una vez para siempre en el lugar santísimo. ¿Dónde? ¿Entró al tabernáculo? ¿Por qué dice entró una vez para siempre en un lugar santísimo? ¿Cuál lugar santísimo? El cielo donde mora Dios. Ahí entró para siempre, ahí está entronado en el lugar santísimo. ¿Y qué obtuvo? Habiendo obtenido, dice Hebreos 9:12, eterna redención. Eterna redención, hermanos. Nuestros pecados son limpios. Mejor dicho, son cubiertos. Cristo murió, expió nuestros pecados. Es cubierto nuestro pecado por con su sangre, hermanos, con su vida entregada. Qué gloriosa verdad. ¿Podemos imaginarnos, hermanos, esos pecados tan negros que hemos cometido en nuestra impiedad? Hermanos, somos perdonados. Por más que alguien nos se burle y nos diga, ¿cómo tú siendo esto, siendo lo otro? Hermanos, en Cristo Jesús hemos sido perdonados y hemos alcanzado eterna redención. Entonces, hermanos, hemos leído 16:14, 16:15, versículo 15, Levítico 16. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro. Hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Ya están, hermanos. Le voy a leer este comentario. La preciosa sangre del Señor Jesucristo ha hecho ya expiación de nuestros pecados en el lugar santísimo, pasando el segundo velo en el mismísimo cielo. Delante de Dios, su sangre, su vida, ha sido presentada en el propiciatorio delante del Dios Santísimo. Por tanto, la expiación de nuestros pecados ya fue hecha de una vez por todas y la ira santa de Dios aplacada. Somos entonces reconciliados por Dios de una vez por todas, todo por Cristo. Qué tremendo, ¿no, hermanos? Versículo 16, Levítico 16, versículo 16. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. Ahí está el antitipo Cristo, que murió por todos nuestros pecados. Sigo. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Hermanos, dice, versículo 16, así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel. Doquier existe el hombre, hermanos, contamina con su pecado. Hermanos, nosotros somos templo del Espíritu Santo, ¿no, hermanos? Primero, en los tipos. En el tabernáculo estaba el arco del pacto, estaba el altar del incienso, pero ahí entraban ¿quiénes? Hombres. ¿Y tenían qué? Pecado. Y su pecado ensucia todo. El pecado contamina todo. ¿Cómo Dios puede morar en el pecado? Con el pecado no puede morar. ¿Cómo Dios puede morar en nosotros, hermanos? Somos templo del Espíritu Santo. ¿Cómo puede morar? La sangre de Cristo purifica todo eso. Ay, qué tremenda, ¿verdad? Eso nos está mostrando este tipo. ¿Cómo dice, no? Purificará el santuario. La sangre de Cristo tenía que ser rociada. Purificaba el santuario. ¿A causa de qué dice ahí? El versículo dice, a causa de las impurezas de los hijos de Israel. Y así, hermanos, nosotros,
Si Dios muere en nosotros, hermanos, porque la sangre de Cristo nos purifica y nos purifica y nos purifica, y todos los días, cada segundo, cada milisegundo, porque si no, hermanos, si no hiciera eso la sangre de Cristo, su sacrificio, nos quedaríamos un minuto sin que Dios muera en nosotros. ¿Qué es eso? Estaría en contra de las Escrituras. No podría ser, hermanos, sería antibíblico. Y para que Dios muere siempre en nosotros, Dios Padre, Dios Espíritu Santo, muere en nosotros, perdón, Dios Padre, Dios Hijo, muere en nosotros por medio del Espíritu Santo, hermanos. ¿Cómo tenemos que ser? Puros, puros. ¿Y cómo hacemos eso, hermanos? Somos pecadores. La sangre de Cristo es la que, hermanos, nos purifica. Precioso, hermanos. Qué precioso. ¿Se dan cuenta? Grábense eso, hermanos. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo, hermanos. Dice el pastor Spurgeon respecto a... Miren, les cito, hermanos, estamos en 1 hora y 5 minutos. ¿No es dulce meditar en que nuestras cosas santas son ahora verdaderamente santas? Que aunque el pecado está mezclado con todas ellas y las vemos contaminadas, en realidad no lo están, porque la sangre ha limpiado toda mancha. El servicio de nuestra iglesia es tan santo a los ojos de Dios como el servicio de los querubines, y tan aceptable como los salmos de los glorificados, porque hemos lavado nuestra oración en la sangre del Cordero y es aceptada por medio de él. Fin de la cita. Qué tremendo, hermano. Pero nuestras cosas santas, porque si nosotros podemos hacer cosas que no son para la gloria de Dios, que no son buenas obras, porque nuestro pecado no. Pero hermanos, nuestras obras que son buenas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, aunque están manchadas con el pecado, a los ojos de Dios, son puras por la sangre de Cristo. Qué tremendo, ¿no, hermanos? Porque nuestra vida está escondida en Cristo, Colosenses 3:3. Así que, hermanos, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales, yo creo que van a entender mejor ahora lo que leamos aquí en Hebreos 9:23. Las figuras de los celestiales, o sea, la figura, el tipo, lo que ustedes tienen en sus hojas, lo que estamos viendo, son figuras ¿de qué? De las cosas celestiales. Era necesario que la figura de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos. ¿Cuáles mejores sacrificios? El sacrificio de Cristo. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano. Él no podía entrar. Es más, él era de la orden de Melquisedec. ¿Quiénes entraban al lugar santísimo? Los de la orden de Aarón, los levitas, ¿verdad? No podía entrar alguien de otra orden, tenían que ser levitas. Y Cristo era de la tribu de Judá. ¿Podía entrar a ese lugar santísimo hecho de mano? No. ¿Pero él entró dónde? Arriba. Oh, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero. Ese altar era figura del verdadero que está arriba. Si no entró ¿dónde Cristo? En el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Él entró al cielo mismo y se presentó delante de Dios por nosotros, como nuestro representante, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en un lugar santísimo cada año, con sangre ajena. Muy bien, el sumo sacerdote entraba con su sangre, no, con la sangre de los animales. Pero dice Cristo, no entró muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces, desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo. ¿Con sangre de qué? ¿Un animal? No, se presentó en el cielo una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo. Su sacrificio. Para quitar de en medio el pecado. Una vez para siempre. Así que corre a Él. Amigo, amiga, si no estás en Cristo, corre a Él. Por favor, corre a Él. Él ya hizo la obra. Ya se presentó ante el Padre. Ya murió. Ya expió los pecados de su pueblo. Corre y cree esta gran verdad. Arrepiéntete de tus pecados. Corre, por favor. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de este juicio, una vez predicamos en una prédica, 1 hora de este versículo nada más.
Está establecido, amigos, cada uno de nosotros que moramos una vez, 2 veces, una vez, y de ahí el juicio. Morimos inmediatamente con Dios, si estamos en Cristo, o a la condenación eterna al infierno. Porque dice, una vez, y después de nuestro juicio. Pero así también, versículo 28, Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez en su segunda venida, como se expuso la semana antepasada, sin relación con el pecado. No va a venir por morir por pecados, no va a venir para humillarse, no va a venir a encarnarse, ya es hombre. Él va a venir sin relación con el pecado, claro, para hacer juicio, pero también para salvar a los que le esperan. Porque ahí se completa nuestra redención. Nuestro cuerpo será también redimido. Hermanos, esperemos que estas palabras que estamos leyendo nos den más convicción respecto a la preciosa obra de nuestro Salvador. Hasta aquí, el sumo sacerdote ofreció la sangre del becerro, entró al lugar santísimo, salió, degolló al macho cabrío por el pueblo, salió, llevó la sangre, entró al lugar santísimo y luego sale y algo va a hacer en el lugar santo. Eso lo vemos la siguiente semana. Y luego otra cosa va a hacer con el macho cabrío, cuya suerte cayó para Azazel. Ahí vamos a explicar lo que pasa. Pero eso, ¿qué nos muestra? Otra arista de la obra preciosa de Cristo. No es que Cristo se ofreció muchas veces, no. Es una sola vez. Pero cada uno de estos sacrificios, hermanos, nos muestra una faceta de la obra de Cristo. Una faceta, hermano, de la persona de Cristo. Y ese animalito, el macho cabrío, que es enviado para otro lado, el segundo macho cabrío, nos va a mostrar otra faceta, otra realidad de la obra de Cristo. Vamos a orar, hermanos. Oremos.